Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que se conectan con nosotros para poder estudiar este estudio de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia que Dios envió para este mundo en 1888 y que hasta hoy ese mensaje está en pie esperando que sea aceptado para poder culminar la obra de predicar el Evangelio en este mundo y que el pueblo de Dios, los que han de ser salvos, sean completados para que el tiempo de gracia termine y para que la venida de Cristo sea inminente. Estamos estudiando este estudio por la gracia de Dios. Dios en su gran misericordia y amor nos da el tiempo suficiente y no necesitamos correr, sino necesitamos detenidamente, con calma, comprender paso a paso el significado que tiene este mensaje para cada uno de nosotros. Dios tiene una solución para cada uno. Por eso estamos estudiando este estudio. Estamos en el estudio número 183 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe en este tiempo del fin. Vamos a continuar estudiando entonces, confiando que nuestro Maestro es Cristo, por su representante el Espíritu Santo, que está dispuesto a darnos a cada uno para que pueda abrir nuestra mente, para que pueda darnos ese espíritu de entendimiento y comprensión, para que este mensaje sea nuestro y podamos impartir al mundo con la dirección del Espíritu Santo y por el poder de Dios. Hemos estudiado ya dos estudios últimos en el cual hemos visto la importancia que tiene el mensaje de la justificación por la fe, un mensaje que tiene poder si es que nosotros lo aceptamos por fe, un mensaje que no ha sido recepcionado especialmente por los líderes religiosos en 1888, y Dios pasó por alto a ellos, y Dios escogió a instrumentos humanos que eran los pastores Jones y Waggoner, y también la hermana Ellen White estuvo con ellos apoyando este mensaje. Pero a pesar de todo eso, ese mensaje quedó impedido que sea llevado al mundo, y también fue impedido que la iglesia en general pudiera conocer ese mensaje. Por eso hoy Dios permite de que en este tiempo todos los que estamos deseosos de tener esa salvación tan grande que Dios ha provisto, podamos disponer nuestro tiempo, nuestra atención y todo lo que somos y lo que tenemos para poder seguir estudiando este mensaje. Ahora vamos a ingresar al mismo Congreso de 1888, pero previamente a este Congreso, por lo general, siempre se celebraba una asamblea ministerial que se llevó a cabo entonces del 10 al 16 de octubre, prácticamente una semana de asamblea ministerial de solo pastores que tenían que consagrarse a Dios, tenían que planificar todo el Congreso y qué es lo que debía de tratarse en el Congreso. Así que esta asamblea ministerial se realizó una semana antes del Congreso de Minneapolis de 1888. La fecha es exactamente del 10 al 16 de octubre de 1888. Y el día 17 de octubre hasta el 4 de noviembre es el Congreso propiamente dicho. ¿Por qué necesitamos estudiar la historia, cómo ocurrieron las cosas, cómo el mensaje se presentó
y cómo se suscitó y se demostró la oposición y el rechazo. Es tan importante saber esta historia para que nosotros podamos tener la advertencia y no podamos repetir esa historia, esa triste historia del pueblo adventista. Hoy nosotros somos llamados a humillarnos, a reconocer que humanamente no podemos estudiar, ni comprender, ni vivir la vida cristiana. Porque justificación por la fe es humillar en el polvo la gloria del hombre y hacer en el hombre lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Como dice los evangelios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si tenéis, dice, fe como un granito de mostaza, entonces todo será posible. Jesús dijo, si dijerais, dice, a este monte que se traslade y se retire, entonces será hecho, dice. Cuán importante es entonces tener esa fe verdadera, una fe genuina, una fe que tenga vida, poder, esa fe de Jesús. Jesús vivió con una fe viva desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo. Necesitamos esa fe, esa vida de Cristo, que es la justicia de Cristo, que Cristo nos quiere imputar y nos quiere impartir de gracia. Si es que nosotros estamos dispuestos a aceptar, a seguirle y permanecer en Él y depender de Él y ponernos como instrumentos de justicia en sus manos para que Dios nos pueda utilizar y toda la gloria sea a Él. Así que entonces vamos para ingresar a la asamblea ministerial, vamos a dar lectura, 2 párrafos o 2 declaraciones en 2 libros. La primera se encuentra en Testimonio para Ministros, página 91 y 92. Testimonio para Ministros, página 91 y 92. Allí está cómo el mensaje se presentó en aquel entonces. Dice así: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante e invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así que en aquel año y en aquel congreso, hace 132 años, Dios envió un preciosísimo mensaje a su pueblo, al pueblo adventista de ese entonces. No había otro mensaje más precioso que este. Precioso quiere decir de mucho valor, de precio. No se podía comparar nada con este mensaje. Ese era el único mensaje de valor para la crisis, para el tiempo del fin, para poder llevar ese mensaje al mundo. ¿Quiénes lo presentaron? Los jóvenes pastores Waggoner y Jones. No eran los principales líderes del pueblo adventista. Como hemos visto, Dios pasó por alto a los líderes porque estaban durmiendo, no estaban convertidos, no tenían el Espíritu de Dios. Entonces Dios no podía utilizarles. Utilizó a estos 2 jóvenes pastores, que uno de ellos era médico y el otro era profesor. Bien, ¿qué presentaba este mensaje? Este mensaje presentaba, dice, a Cristo crucificado, a Cristo sacrificado por los pecados del mundo. Presentaba, dice, la justificación por la fe en el garante Cristo, que el ser humano puede ser justificado, quiere decir perdonado, y
hecho apto para poder tener la salvación por medio de Cristo como garante. Y luego invitaba al mismo tiempo a recibir la justicia de Cristo, o sea, recibir la vida de Cristo en el creyente, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en la entrega, en la conversión y el nuevo nacimiento. Y una vez recibido la justicia de Cristo, que es el amor de Dios, el carácter de Cristo, en el corazón, en la mente, ahora se iba a manifestar en frutos de obediencia a los mandamientos de Dios. Era la solución para la vida cristiana, ya que el pueblo adventista hasta ese entonces había procurado enseñar y cumplir y guardar los mandamientos de Dios, y no había podido lograr a cumplir perfectamente ni guardar completamente los mandamientos de Dios. Repitieron la historia del pueblo de Israel, que dice que el pueblo de Israel que iba, dice, tras una ley de justicia, no alcanzó justicia. A la final tuvieron que matar, asesinar al dueño de esa ley que ellos guardaban. Esa es la triste historia del pueblo de Israel, de los judíos que crucificaron a Cristo, al dueño de la ley. De la misma manera, el pueblo adventista también había predicado, enseñado la guarda de los mandamientos y el día sábado, pero ninguno de ellos no pudo cumplir a la perfección la obediencia o la guarda de los mandamientos. Pero este mensaje venía para eso. Dios había visto la necesidad del pueblo adventista, por eso envió este mensaje. Y si hubieran aceptado este mensaje, a Cristo nuestra justicia en sus vidas, ahora sí hubieran podido comenzar a guardar perfectamente los mandamientos de Dios en una vida de justicia, en una vida de santidad, en una vida de pureza. Ese era el objetivo del mensaje. Pero ¿qué aconteció? Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona y a sus méritos y su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Entonces, ¿cuál era la razón? Muchos habían perdido de vista a Jesús, no tenían a Jesús en sus vidas. Como hemos visto en el estudio anterior, estaban sin Cristo. Un poder, dice, cortó el cable que los unía a Cristo a todo el pueblo adventista de ese entonces. Y se fueron, dice, al mar sin mapa ni compás. Entonces, por eso Dios quería despertarles para que nuevamente puedan tener a Jesús, puedan recibir, aceptar a Jesús. El aceptar el mensaje implicaba aceptar a Cristo. Pero ¿qué aconteció? Dice que el pueblo adventista se opuso resistencia y despreció y rechazaron ese mensaje hasta el día de hoy. Y si alguien piensa que no se rechazó, entonces necesitamos pues que pueda presentarse las pruebas, cómo es que ese mensaje está propagándose en el mundo como fuego en el rastrojo. Porque el objetivo del Evangelio, el objetivo de la palabra de Dios es solucionar el problema del pecado en el ser humano. Hasta aquí no ha habido un mensaje que solucione el problema del pecado en el creyente. El creyente sigue pecando, sigue fallando, sigue siendo imperfecto. Entonces, el plan de salvación no tiene ese objetivo de que siga pecando
el pecador, sino que Cristo dice murió para que el pecador deje de pecar. Cristo murió para poder dar de gracia al pecador arrepentido su carácter, su vida perfecta, para que el que acepta a Cristo, naciendo a una vida nueva espiritual, pueda comenzar a crecer en una vida de justicia, a una vida de perfecto, en una vida de obediencia. A eso se llama que Cristo está dispuesto a impartir su justicia, o sea, todos los días Dios quiere impartir su vida. Y por último termina diciendo, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel en verdad, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Ese es el mensaje para darlo al mundo y debe ser proclamado, dice, en alta voz, en fuerte pregón, con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Y todos los escritos que registró Elena White en los 4 libros de materiales de 1888 y en muchos de sus libros dan testimonio de que junto con el mensaje, Dios en 1888 comenzó a derramar la lluvia tardía, el Espíritu Santo en gran medida. Pero el Espíritu Santo también dice, fue resistido y se rechazó y no fue aceptado. Esa es la triste historia del pueblo adventista hasta el día de hoy. Así que tanto el mensaje y el Espíritu Santo están ahí. Dios está esperando que los que son sinceros, los que realmente desean la salvación, desean vivir una vida sin pecado, tienen hambre y sed de justicia, es solamente apropiarse, aceptar y comprender ese mensaje y recibir la lluvia tardía que ya está derramado. Bien, ahora vamos a analizar en el siguiente libro, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 373 y 374, que dice así: El Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. En otras palabras, Dios no va a mandar sus juicios que están depositados en las 7 postreras plagas que Dios va a derramar sobre este mundo. Pero Dios no puede mandar estos juicios sin que haya enviado sus atalayas para amonestar al mundo, para que el mundo conozca y pueda tomar su decisión de aceptar el Evangelio, de aceptar a Cristo, de aceptar a vivir una vida sin pecado, de tener el carácter de Cristo para tener la seguridad de la salvación. Dios está esperando esa aceptación. Con ese fin está prolongando el tiempo de gracia y aún el mensaje está allí. Sigue diciendo, no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. Este mensaje de la justicia por la fe, que es el plan de salvación en base al nuevo pacto, debe ser predicado, dice, con claridad. Lo que está faltando entonces, que es la claridad. La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. La base para predicar a Cristo nuestra justicia es la justicia de la ley, o sea, la ley de Dios debe ser presentado en su carácter sagrado. Porque la ley de Dios dice es santo, justo y bueno. Entonces, una ley santa solo pueden obedecer los santos.
Una ley justa, solo los justos pueden obedecer. Y una ley buena, solamente los que han sido creados para buenas obras pueden obedecer. Para que la gente, dice, se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro extremo para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Esta obra de aceptar, comprender y recibir la justicia de Cristo y llevar ese mensaje al mundo será abreviado en justicia. Se realizará en un corto tiempo que solo Dios sabe. Y ese mensaje, dice, resonará de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Por eso nosotros hemos estudiado y leído anteriormente que dice que ese mensaje será como un fuego en el rastrojo que se propagará por todo el mundo. Mensajeros despertados y enviados por Cristo mismo se apresurarán, dice, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, llevando este mensaje de misericordia y salvación al mundo. Así se terminará la obra del tercer ángel. Sigue diciendo, no hay en nuestro mundo obra tan grande, sagrada y gloriosa, ninguna que Dios honre tanto como esta obra evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Los que tienen el privilegio de oírlo y persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá segunda prueba. Así que entonces, no hay otra obra, dice, tan grande, sagrada y gloriosa que Dios haya encomendado a los mortales pecadores arrepentidos. No hay otra obra. La obra de Dios no es predicar doctrinas, no es predicar principios, sino la obra más grande es llevar este mensaje en experiencia y también en la prédica. Y este mensaje, dice, es el último mensaje para el mundo. No hay otro mensaje mejor que esto. Los que tienen el privilegio de oírlo, dice, y escuchar y aprender y persisten en negarse, aún a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá segunda prueba. No podemos distraernos con los afanes y los cuidados de esta vida, ni con las necesidades de esta vida. Necesitamos dedicar todo el tiempo posible para poder investigar, escudriñar, estudiar, analizar bajo la dirección del Espíritu Santo y comprender el significado para cada uno de nosotros. Porque no hay otra segunda prueba, no habrá, es la última oportunidad. Por eso es que los adventistas de 1888 prácticamente ellos no se beneficiaron con este mensaje, porque ellos resistieron y lo rechazaron. Y hasta hoy no lo han recibido, quedaron en tinieblas. Así que esa es la importancia que tiene. Ese mensaje es el que se presentó en 1888 por los pastores Jones y Waggoner, y por eso necesitamos estudiar cómo se desarrolló realmente ese congreso. Dice, las sesiones del congreso comenzaban el miércoles 17 de octubre.
Sin embargo, en forma previa, desde el 10 de octubre hasta el 17 de octubre, se dio inicio a una asamblea ministerial de una semana de duración. Y el pastor Stephen N. Haskell fue elegido para presidir los trabajos en reemplazo del pastor Jorge Butler, presidente de la Conferencia General de ese entonces, quien, aquejado de alguna enfermedad, no podía estar presente en la reunión. La asamblea fue precedida por un concilio ministerial, o llamado también Instituto Bíblico, que se inició el día 10 de octubre. Los tópicos que estaban en la agenda para ser tratados son los siguientes. Primero, un concepto histórico de los 10 reinos de Daniel. Segundo, la divinidad de Cristo. Tercero, la cura de la herida mortal del cuerno pequeño. Como hemos visto, eran temas de actualidad de ese entonces. ¿Por qué? Porque en ese entonces necesitábase definir a quienes representaban los 10 reinos. Y también no había tanta claridad sobre la divinidad de Cristo. Y la herida mortal del cuerno pequeño estaba ya a punto de curarse para que empiece a imponerse las leyes dominicales en Estados Unidos. Cuarto, la justificación por la fe, el mensaje que Dios envió en ese congreso. Quinto, cuán lejos debemos ir en el uso de la sabiduría de la serpiente. Era el otro asunto que preocupaba al pueblo adventista. De diferenciar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo o de la serpiente. Y por último, el sexto tópico, la predestinación. Estos eran los puntos que se trataron en el Consejo Ministerial para estar preparados para el Congreso mismo. Ahora nos preguntamos, ¿qué fue lo que la hizo tan importante este Congreso? 3 personas jugaron un importante papel en este encuentro. El primero de ellos fue la profetisa del pueblo remanente, la mensajera, Ellen White. A uno y a otro lado de ella, a su derecha, se encontraba E.J. Wagner y a su izquierda, A.T. Jones. Jones era uno de los pastores de la iglesia principal en Estados Unidos en Battle Creek, en la iglesia del Tabernáculo, en la sede de la Asociación General Adventista en Battle Creek. Un hombre bien conocido, con una personalidad muy controvertida. Lo que era fuente de problemas en ese periodo fue que estos 2 hombres comenzaron a introducir ideas que eran contrarias respecto a lo que se consideraba el conocimiento bien establecido de la palabra de Dios. Una de estas ideas no tenía prácticamente ninguna importancia. La otra, según dijo la sierva del Señor, estaba tomando dimensiones desproporcionadas. Así que, ¿cuál era el asunto que no tenía mucha importancia? Era de los 10 cuernos.
¿Y cuál era la que estaba tomando, dice, dimensiones desproporcionadas? Estaba presentándose un mensaje que nadie había calculado, ni pensado, ni imaginado. El mensaje de la justificación por la fe. De que el adventista que acepte el mensaje puede vivir como justo sin pecar. Puede tener la perfección humana de Cristo en este mundo. Sigamos. A.T. Jones estaba enfrentado con Urias Smith. El problema consistía en que Jones decía que los unos no formaban parte de los 10 cuernos de Daniel, como sostenía Urias Smith, sino los alemanes. El enfrentamiento de Waggoner tenía relación sobre todo con el presidente de la Asociación General, Jorge Butler, que no pudo estar presente en esa sesión de 1888, y en su lugar estuvo su asociado, el delegado Pastor Morrison, quien hablaba básicamente en nombre de la Asociación General. En aquella ocasión, la idea que Waggoner había introducido era que la ley en Gálatas, el ayo o tutor, era la ley moral. Esto era contrario a la idea del adventismo en esa época. Se creía que era la ley ceremonial. Entonces el primer asunto, como hemos visto, era sobre los 10 reinos, sobre uno de los cuernos, y el otro era sobre la ley en Gálatas. Gálatas 3, 23, 24, que dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, y una vez llegado a Cristo ya no estamos bajo ayo, bajo la ley. Esa ley que lleva a Cristo y que ya no estamos bajo esa ley, el adventismo creía hasta ese entonces de que era la ley ceremonial. Pero el pastor Waggoner con Jones presentaron de que esa ley era la ley moral, la ley de los 10 mandamientos es el que nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. Y una vez encontrado a Cristo y aceptado a Cristo, ya no estamos bajo esa ley de los 10 mandamientos. Ese es el punto que era controvertido y durante toda la semana se trató. Podemos decir anecdóticamente, el grupo de Jorge Butler y Smith pasó a ser llamado los unos, porque ellos sostenían que los unos formaban parte de los 10 cuernos. Y el segundo grupo de Jones y Waggoner se los llamó los alamanes, porque ellos defendían y creían de que los alamanes eran uno de los 10 cuernos. Dentro de estas acaloradas discusiones y el caos reinante, esto era lo más simpático, pero sin embargo, ni siquiera esto contribuyó a la cordialidad entre las partes, que el Espíritu de Dios tomara control de la descontrolada situación. ¿Qué más aconteció? Así que esa era la situación en que se encontraban los pastores para asistir a la asamblea de 1888. Antes de que comenzase la asamblea propiamente dicha, había unas reuniones ministeriales, como hemos dicho, que precedían a la asamblea. Y allí Jones presentó sus razones por considerar proféticamente a los alemanes y no a los unos.
Waggoner tuvo la ocasión de presentar su punto de vista sobre la ley en Gálatas. En estas reuniones previas surgieron problemas. El hermano Morrison escribió en una pizarra que la ley en Gálatas era la ley ceremonial. Y escribió a continuación el pastor Morrison: ahora entonces, en otro lado se escribió en otra parte de la pizarra que la ley en Gálatas era la ley moral. Pretendía que el pastor Waggoner firmara allí. Este último rehusó hacer tal cosa. No quería entrar en el terreno de debate al que se le quería hacer ir. Bien, ahora, ¿qué aconteció en la asamblea ministerial? 5 días después de comenzada esa asamblea ministerial, exactamente el 15 de octubre, a las 2:30 de la tarde, o a las 2:30 de la madrugada, Elena White escribió una carta al hermano Butler, dándole noticias sobre las reuniones y comentando también algunos acontecimientos del pasado. En esta carta podemos tener una idea y podemos imaginarnos cómo es que se estaba desarrollando estas reuniones de los pastores previo al Congreso de 1888. ¿Cuál era el clima? ¿Cuál era el ambiente en esa reunión previa? Dice así, cuenta la hermana White: el espíritu que ha prevalecido, dice, en esta reunión, no es el de Cristo. No hay amor, no hay simpatía o tierna compasión mutua. Oscuras sospechas han sido sugeridas por Satanás para causar disensión. No debe haber lucha entre los hermanos. Dios ha hecho de este pueblo el depositario de sus verdades sagradas. Sois uno en fe, uno en Cristo Jesús. No se den órdenes terminantes a la herencia de Dios. Así que entonces, ¿qué estaba aconteciendo en esta reunión previa? Dice que el espíritu que ha prevalecido en esta reunión no es el de Cristo. Era el espíritu del mal, espíritu de Satanás, que estaba en la mente y en el corazón de los delegados y los pastores. Y donde no está el espíritu de Dios, no puede haber amor. Por eso dice, no hay amor, ni simpatía, ni compasión mutua. Solo hay sospechas, dice, oscuras, negras, que Satanás, dice, está produciendo. ¿Qué más encontramos? Dice, no hay tal opresión de conciencia como se revela en estas reuniones. Prácticamente se estaba utilizando mal la conciencia. Se estaba oprimiendo a los delegados de que acepten o defiendan la posición que defendían a Jorge Butler, presidente de la Conferencia General, y el pastor Morrison. La posición de que la ley en Gálatas, el ayo, es la ley ceremonial. Sigamos. ¿Qué más estaba ocurriendo en ese consejo, asamblea ministerial? Ya antes escribí en mi angustia de alma con respecto a la conducta que usted siguió durante el comienzo de la asociación general hace 2 años atrás. El Señor no se ha agradado de esa reunión. Su espíritu, hermano mío, no era el correcto. La forma en que usted trató el caso del doctor Waggoner
fue de acuerdo con el propio estilo suyo, tal vez, pero no según la orden de Dios. Usted se refiere a su posición como presidente de la Asociación General, como si esto justificara su conducta, que usted consideró totalmente correcta, pero que, por la luz que el Señor me ha agradado en darme, considero que es errónea en algunos respectos. Dice, por el mismo hecho de que usted ocupa un puesto de responsabilidad, yo le insto a que esa sea la razón por la cual usted debe mostrar un espíritu perdonador, cortés, semejante a Cristo en todo tiempo. Sus hermanos en el ministerio que lo respetan a usted y el puesto que ocupa están muy propensos a seguir su ejemplo en el tratamiento de tales casos. Usted llama a los hermanos Jones y Waggoner jóvenes novicios, y usted se refiere a las palabras que yo hablé en la conferencia de California. Estoy sorprendida, mi hermano, de leer tales cosas escritas por su pluma. Y sigue diciendo, no me siento ni un poco constreñida en decir que lo que fue traído para esta reunión no fue un espíritu de esfuerzo para obtener la luz, sino de obstrucción del camino para que no penetre ni un rayo en los corazones y mentes del pueblo, mediante algún otro conducto que no sea aquel que vosotros decidisteis que debía ser el conducto apropiado. Entonces reinaba un espíritu de resistencia y de no aceptar la luz, ese mensaje de justificación por la fe, porque el espíritu del mal había ingresado a esa reunión. En general, la influencia del espíritu de los ministros que han venido a esta reunión es de no tomar en cuenta la luz. Me entristece ver que el enemigo tiene poder sobre sus mentes para llevarlos a tomar tal posición. Serán una trampa para ustedes y un obstáculo para la obra de Dios si Dios alguna vez me ha hablado a mí. Así entonces, la hermana Elena White cuenta lo que estaba ocurriendo en el Congreso Ministerial, una semana antes del Congreso. Ahora avancemos un poco. El Congreso en Minneapolis del 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888. Ingresamos al Congreso propiamente dicho. ¿Qué podemos aprender? Primeramente, esto ocurrió hace 132 años atrás. Desde el miércoles 17 de octubre al domingo 4 de noviembre del año 1888, en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, USA, América, Estados Unidos de América, se celebró el 27avo sesión de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual asistieron 96 delegados, que representaban a los 26.968 miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. ¿Cuántos asistieron delegados? 96 delegados. Y representaban a 26.968 miembros, casi 27.000 miembros. ¿Qué más? Elena de White reiteradamente usó en esa reunión de 1888 la expresión los montes de Gilboa como una descripción de la estéril experiencia espiritual
de muchos de los creyentes. Dijo, muchos de ellos junto con su rebaño estaban vagando por los áridos montes de Gilboa. La hermana White se refería a que la experiencia espiritual del pueblo adventista era como los montes de Gilboa, sin agua, sin rocío, secos, sin vida. Así, ella consideró a la iglesia adventista y a todos sus miembros. Veamos en Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 50 y 51. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 417. Dice así: la manera inocua y monótona en que servimos a Dios rechaza a muchas almas de una clase superior, que necesitan ver con celo profundo, ferviente y santificado. La religión legal no responderá a las necesidades de esta época. Así que el pueblo adventista o la iglesia adventista organizada tenía una religión legal. Y era un servicio monótono, dice a Dios. ¿Qué más? La religión legal no responderá a las necesidades de esta época. Podemos cumplir todos los actos exteriores de servicio y estar, sin embargo, tan destituidos de la influencia vivificadora del Espíritu Santo como estaban destituidos de rocío y lluvia las colinas de Gilboa. La iglesia o el pueblo adventista en ese entonces estaban, dice, destituidos del Espíritu Santo, como las colinas de Gilboa, secos, sin agua, sin vida. Todos necesitamos lluvia espiritual y necesitamos también los brillantes rayos del sol de justicia para enternecer y subyugar nuestro corazón. Debemos ser siempre tan firmes en los principios como una roca. Debemos enseñar los principios bíblicos y apoyarlos por una práctica santa. Una semana más tarde, en su primer discurso matutino del Congreso, Elena de White dijo que hay muchos ministros que nunca estuvieron convertidos y que no participan de la naturaleza divina. En otras palabras, no tenían vida espiritual. Cristo no mora en sus corazones por la fe. Cristo tampoco moraba en el corazón de los pastores delegados en la Conferencia General de 1888. Luego añadió que muchos de ellos habían entrado al ministerio y que su influencia había desmoralizado las iglesias. Como resultado, se predican demasiados sermones sin Cristo. Ese era el otro problema, predicar sermones sin Cristo, y los ministros no estaban convertidos la mayoría. Y si hablamos de los ministros que no estaban verdaderamente convertidos, entonces el pueblo estaba pues en peor condición. En su llamado final en ese sermón, la hermana White dijo: «Oh, que podamos estar todos convertidos. Queremos que los ministros jóvenes se conviertan». La hermana White durante el Congreso y los años subsiguientes constantemente llamó la atención al pueblo adventista a una nueva conversión, a una nueva entrega, porque su conversión anterior no tenía mucho valor. Necesitaba una verdadera entrega y una verdadera conversión. ¿Qué dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 214? ¿Qué advertencia podemos encontrar? Dice así: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios
y les sirven de día y noche en su santo templo. Apocalipsis 7, 9 al 17. La hermana Juana en visiones vio dos grupos. Un grupo que salió victorioso a la gran tribulación. En otras palabras, a la persecución que se va a desatar. Un grupo tendrá victoria sobre la bestia, su marca y su imagen. Pero la gran mayoría de ese pueblo no tendrá fe y fracasará. No podrá mantenerse firme cuando las leyes dominicales se impongan. Por eso sigue diciendo, en estos pasajes se nos presentan dos categorías de personas. Unas se han dejado seducir y han tomado posición con los enemigos del Señor. Interpretaron erróneamente los mensajes que les fueron dirigidos y se revistieron de su propia justicia. A sus ojos el pecado no era pecaminoso. Enseñaron mentiras en vez de la verdad y extraviaron muchas almas. Esa era la condición, especialmente de los pastores, durante los años de 1888. Y ahora vamos a leer la primera cita en Materiales de Elena White de 1888 en el tomo 1, en la página 26, que dice: existe el peligro que nuestros ministros se detengan demasiado en las doctrinas, predicando muchos discursos sobre asuntos argumentativos, cuando su propia alma necesita la piedad práctica. Existía en ese tiempo entonces demasiados sermones de doctrinas, discursos con argumentos, pero carecían, dice, de la piedad práctica, del amor verdadero de Dios en el corazón. Sigue diciendo, hay muchos sermones, hay poco escuchar, y escuchar la voz de Dios, sino que se escucha solo la voz del hombre, y los oyentes se van a sus hogares sin ser alimentados, sino que tal como antes y preparados para sentarse en juicio con respecto al sermón, comentándolo como si fuera una tragedia, revisando el asunto en un esfuerzo humano. Que esta mente esté en usted, que también estuvo en Cristo Jesús. El verdadero creyente necesita la mente de Cristo para no caer en esos errores, para no predicar discursos o sermones que de poco valor, que no están dispuestos a escuchar de buena gana, porque no se predican sermones con poder y vida. Esa era la condición en 1888 del ministerio. Esa es la lección que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos preguntarnos ahora, hoy en día, ¿cómo está el ministerio? ¿Cómo están los predicadores, los maestros, los dirigentes, los pastores y los líderes del pueblo? ¿Están predicando sermones que dan vida? ¿Sermones de pasto fresco? ¿Sermones que despierten? ¿Y enseñanzas que puedan convencer a los pecadores de que necesitan reconocer y nacer a vida nueva? Casi dice, no se predica a Cristo crucificado, solo se predica discursos argumentativos. Esa era la condición en 1888. Y hoy también podemos ver la misma condición.
entre los líderes, los pastores y los dirigentes. Hemos leído en la página 28 de Materiales de Elena White sobre 1888. Ahora vamos a leer en Obreros Evangélicos 174. Dice así: algunos predicadores en la preparación de sus discursos arreglan todo detalle con tal exactitud que no dan al Señor ocasión de dirigir sus mentes. Cada punto está fijado, estereotipado, por así decirlo, y parecen incapaces de apartarse del plan señalado. Este es un grave error que, puesto en práctica, creará en los predicadores estrechez de miras y los dejará privados de vida y energía espirituales, como lo estaban los rocíos sin lluvia, los collados de Gilboa. Entonces, ¿por qué el pueblo adventista estaba sin rocío, sin lluvia, sin el Espíritu Santo, seco como las colinas de Gilboa? Porque los predicadores, los pastores, dice, ellos no predicaban, dice, sermones con vida, sermones, dice, que puedan despertar al pueblo, sermones que son para este tiempo, especialmente la justificación por la fe. Ese era el gran engaño y el grave error que se estaba manifestando en el pueblo adventista. Por eso es que el mensaje de la justicia por la fe no fue aceptado, que más adelante vamos a ver. Cuando un predicador cree que no puede apartarse de un discurso fijo, el efecto es poco mejor que el producido por la lectura de un sermón. Los discursos formales y sin vida tienen en sí muy poco del poder vivificador del Espíritu Santo, y el hábito de predicar tales sermones destruirá con eficacia la utilidad y la capacidad del predicador. Aquí podemos aprender una lección importante para todos los tiempos, para este tiempo en especial. Los sermones, dicen, no deben predicarse en una forma formal, siguiendo con exactitud el estudio diseñado, el estudio ya preparado. Si uno se apega y solamente repite ya el sermón preparado, prácticamente, dice, está privando a Dios la obra del Espíritu Santo. Por eso, dice, el pueblo está muriendo, el pueblo está sin Cristo, el pueblo estaba en una condición de tibieza espiritual. Todo eso acontecía en 1888. Pero nosotros tenemos esa advertencia para hoy. Nosotros necesitamos recibir el pan fresco de Cristo, el maná fresco cada día, para impartirlo al mundo también con poder. Y dar sermones y prédicas sin una estructuración. Hoy en día se acostumbra a utilizar las diapositivas y ceñirse a eso. Eso no está aprobado por Dios y no va a conducir a nada bueno, sino va a conducir al fracaso espiritual. Va a conducir a que el ser humano siga confiando en sí mismo, en la iglesia y en las personas. Para ser liberados de todo ese comportamiento, Dios mandó el mensaje de la justificación por la fe. Y hoy nosotros vamos a tener que recuperar ese mensaje. Vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios de que Él permita y nos dé los materiales y la sabiduría necesaria para poder recuperar ese mensaje y beneficiarnos
con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo, para llevar al mundo ese mensaje en prédica y en experiencia. El mundo espera ver a Cristo, su carácter, en la persona de sus seguidores. Y para eso ha dispuesto Dios el mensaje de la justificación por la fe. Gracias por vuestra atención, ya que nuestro tiempo ha terminado y vamos a continuar el día de mañana con el siguiente estudio que vamos a ir profundizándonos paso a paso para poder beneficiarnos. Gracias por vuestra atención. Amén.